El mensaje está sobre Lucas 18, del 1 al 8, la parábola de la viuda y el juez. Pero siempre el contexto, siempre el fondo de todo lo que nuestro Señor está hablando es acerca del final de los tiempos. Es muy importante. Por eso quiero que recordemos. Además, se nos pasaron algunos versículos porque ya no nos dio tiempo. Se alargó mucho el mensaje la última vez. Perdón. Y no pude leer estos pasajes, así que quiero leerlos ahora. Lucas 17:32. Vimos lo de la mujer de Lot, lo vamos a recordar. Acordaos de la mujer de Lot, dice el Señor Jesucristo. Pues el Señor está hablando y dando la imagen. El final de los tiempos va a ser como en Sodoma. El final de Sodoma y Gomorra. El final de los tiempos va a ser como en el día del diluvio. Y hablando de Sodoma y Gomorra y cómo Lot fue el único rescatado de esa ciudad junto con su familia, a pesar de eso, la mujer de Lot también murió. Junto con los perdidos, junto con los malvados, no exactamente, porque ella salió de la ciudad, pero debido a su apego, debido a ver esa ciudad, voltear a ver esa ciudad, todavía con apego, con añoranza, con anhelo, donde estaba su corazón todavía en ese lugar, pues a causa de eso Dios también le castigó. Un castigo muy severo, un castigo muy, muy difícil, muy terrible. De la misma manera como muchos verán el castigo de Dios. Pero o sea, solamente porque aquella persona no levantó la mano y dijo yo creo en Cristo, ¿por eso esa persona recibirá la condenación eterna? Sí, por supuesto que sí. Porque ha despreciado a Cristo Jesús y estoy bastante seguro que no fue solo una vez. No existe casi nadie que rechace a Cristo solamente una vez. El Señor nos habla y nos habla y nos habla y nos habla constantemente. Le rechazamos constantemente. Quienes le han rechazado o los tiempos en que nosotros éramos rebeldes a Él. Y cada vez se fue endureciendo más el corazón. Eso era lo que tenía la mujer de Lot. Su corazón estaba endurecido. Su corazón estaba hecho piedra y estaba hecho a las cosas del mundo. Por eso el Señor nos llama la atención. Acuérdense de la mujer de Lot. Lo único que hizo fue voltear. Lo único que hizo fue desobedecer ese mandato del ángel. No volteen, no volteen a ver la ciudad. Y por eso el Señor le castigó. Si el Señor nos da ese llamado, es para que nos mantengamos constantes. Es para que no juzguemos con la salvación. Es para que no juzguemos con nuestra relación con Dios. Es para que no nos hagamos a la forma del diablo. Así que Dios te perdona todos tus pecados. Así que sigue pecando. Sigue haciendo lo malo. No hay problema. Sigue desobedeciendo. Sigue buscando lo malo. No hay ningún problema. Solamente recibiste a Cristo y con eso ya estuvo. Y es por eso que hay muchos cristianos que no buscan el crecimiento, no perseveran en el crecimiento. Dicen, bueno, ya tengo la salvación, ya se acabó. Pero ¿cuáles son sus dones? ¿Cuál es su llamamiento? ¿Cuál es el propósito de Dios en su vida? ¿Y cuántos años lleva como creyente? ¿Cuántos años lleva en la iglesia? ¿5, 10? Y todavía no sabe cuál es el propósito de Dios para su vida. Algo mal le está pasando. No está poniendo atención a lo que Dios dice o viene simplemente por pura religión. Tenemos que purgar eso de nosotros, la religión. Venir por venir, oír porque sí. Me tengo que aguantar un rato el mensaje. ¿Y qué? Pero ¿cuál es el fin? Por eso Dios me va a dar una medalla, me va a dar una corona. Qué aburridos estaban los mensajes, así que por eso merezco una corona, ¿no? O algo así. No, usted tiene un propósito para Dios. Usted tiene un llamado. Es cierto, tal vez no como el llamado de Abraham, tal vez no como el llamado de David, pero tenemos un llamado, tenemos una corona que nos está esperando. Y por supuesto, este evento glorioso, maravilloso, donde el Señor viene a tomar a sus escogidos de eso. Por eso quería no saltarme estos pasajes, no alcanzan para un mensaje, pero no quería saltarlos. Dice versículo 33. Todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará. Este pasaje es muy importante. El Señor Jesús utiliza este pasaje hablando del discípulo, de quién es un discípulo y que el discípulo de él tiene que dejarlo todo, incluso hasta perder la vida. Aquel que pierda su vida, ese verdaderamente la salvará. Ahora, muy interesante que aquí el Señor Jesús está usando las mismas palabras bajo otro contexto, en otro sentido. Está hablando precisamente del final de los tiempos.
Y hablando específicamente de la mujer de Lot. No sean como la mujer de Lot. No procuren salvar esta vida. Esta vida ya tiene su sentencia de muerte. Por supuesto, hay que vivirla. Eso no quiere decir que deje sus cosas, váyase a una montaña a meditar, deje a sus hijos, deje a su familia. En ninguna forma es eso. Siga su vida, avance, persevere, pero sepa que está sentenciada esa vida, que esa vida va a terminarse, que lo que hoy tenemos lo vamos a perder, lo vamos a dejar y lo debemos dejar. El problema es cuando nuestro corazón se hace demasiado a esas cosas. El problema es cuando mi sentido de vida es lo que tengo, lo que poseo o lo que deseo poseer. Incluso el apóstol Pablo dice, cuando tengamos sustento y abrigo, estemos contentos. Con eso el apóstol Pablo no está diciendo que es malo perseverar o que tener una empresa, tener riqueza, hacer riqueza es un beneficio, beneficio y bendición para las demás personas, no solo para uno. Pero el problema es el corazón. El problema es el corazón que no solamente se adapta, sino empieza a amar las cosas de esta vida, las cosas de este mundo. ¿En dónde está su amor? ¿En dónde pone usted su sentido de vida? ¿Cuál es su propósito? Cuando nuestro propósito es malo, es por eso que no crecemos, es por eso que no cambiamos, es por eso que no tenemos una comunión más estrecha con Dios. Toma en cuenta eso. ¿Por qué no tengo una comunión? ¿Por qué no tengo una relación más estrecha, más perfecta con Dios? Mire dónde está su corazón. Miren dónde lo pone. ¿Ha perdido su vida por Cristo? Ahora, le llamo la atención estas palabras porque vean el uso tan versátil que tiene el Señor Jesús. Una palabra, un tema, una frase que Él dice, no la usa cuadradamente en una cosa nada más. La puede usar en diferentes formas. Y esto me llama la atención y debe llamarle la atención para que recuerden constantemente y aprendan constantemente las palabras del Señor Jesucristo. Ya les había hablado sobre eso, del versículo 31. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Les decía, aquí lo vamos a ver más adelante, en la escatología más profunda, en la literatura apocalíptica más profunda, más adelante, capítulo 24 de Mateo, capítulo 21 de Lucas, lo vamos a ver. Pero quería dejarles eso, porque hubo gente que memorizó estas palabras y cuando fue el momento oportuno, vino a servirles. Vamos a llegar más adelante a eso. Y por eso quiero llamarle la atención al versículo 34. Memoricen estas palabras. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Por eso es la forma de hablar de nuestro Señor. Nuestro Señor habla de esta manera para que nos recordemos, para que quede en nuestra mente. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado. ¿A qué se refiere eso? Versículo, perdón, el 31. No, no es 31. 37. Y respondiendo les dijo, ¿dónde, Señor? Le dijeron, perdón, estos fueron los discípulos. ¿Dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán las águilas. Esa es la parte importante. Esa es la parte importante y es el fin de la escatología de este capítulo 17. Donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán las águilas. ¿Y a qué se refiere con las águilas? ¿Cuáles son las águilas? Y quiero darle estos pasajes si tiene usted dónde apuntar. No los vamos a ver ahora, pero usted tranquilamente los puede ver. Mateo 13, 39. Para que los apunte. Mateo 13, 39. Mateo 13, 49. Otro pasaje. Mateo 16, 27. Mateo capítulo 16, versículo 27. Y el último, Mateo capítulo 24. Ese sí nos falta por verlo, vamos a ver. Mateo capítulo 24 al 31. El Señor habla claramente en esos pasajes. Ya no hay figura, ya no hay imagen, ya no hay una forma de señal. ¿Por qué nos da la figura? Para que nos recordemos.
¿Quiénes son esas águilas? Las águilas son los ángeles. Las águilas son los siervos de Dios que el Señor Jesucristo les dará orden e irán a toda la tierra en un momento especial, en un momento específico, de lo cual dice la palabra de Dios claramente. No sabemos los tiempos o las ocasiones. No sabemos los tiempos o las ocasiones, pero sí sabemos los eventos. Y el evento es que Dios enviará a sus ángeles y los ángeles van a ir a tomar al cuerpo. Van a ir a tomar a los escogidos. Por eso les di esos pasajes. Ahí el Señor ya nos habla claramente que serán los ángeles los encargados de hacer todo esto y el Señor vendrá a dar justo pago a cada quien. Ahora, muy interesante sobre esta figura y esto es para que se nos quede. Los teólogos hacen entender, las águilas no son carroñeras. Las águilas no van a buscar un cuerpo muerto. Las águilas solamente van a tomar cuerpos vivos. Pero el Señor utiliza el término cuerpo para decir que somos una unidad. Y somos el cuerpo de Cristo, somos una unidad viva, pero no un cuerpo muerto, sino un cuerpo vivo. Así que es muy interesante acá. ¿No serían los sopilotes, como decimos acá? No, no, no. Cristo Jesús viene a levantar un cuerpo vivo. Cristo Jesús viene a levantar a aquellos los cuales les ha dado vida, los que tenemos su Espíritu Santo. Si usted no tiene su Espíritu, Cristo Jesús no viene por usted. Más adelante vendrá con cuestión del juicio, a mostrarle sus pecados, a mostrarle su maldad y a mostrarle todas las veces que le rechazó. Entonces sabrá que ya no tiene salida, no tiene escapatoria, no tiene forma de sobrevivir. Lo único que le queda, como bien lo dicen los apóstoles dicen una horrenda expectación de hervor de fuego. Eso es lo que le queda. A las personas que rechazan a Cristo es eso lo que le queda. Una horrenda expectación de hervor de fuego. Van a ser destruidos, van a ser destruidos. Y lo único que les queda es estar esperando. ¿Saben cómo qué? Más o menos parecido, como estar en camino a la silla eléctrica. Ya están sentenciados, ya están condenados. Lo único que están haciendo es esperar el momento. ¿Se imaginan eso? Y cada día se acorta más el tiempo. Cada día ya viene el momento importante. Por supuesto, le dan su cena final, ¿no? ¿Qué es lo que quiere cenar? Y digo yo, ¿para qué le sirve? ¿Será que disfrutan eso? ¿Le sirve de algo? Goce un poquito la última vez. Pero a nosotros, el Señor nos da esta promesa maravillosa. Y es una promesa. Un día seremos transformados, pues esto ya lo añade, lo hace entender el apóstol Pablo. Seremos transformados, no moriremos. Los muertos en Cristo resucitarán. Nosotros seremos transformados y seremos tomados por los ángeles, arrebatados por los ángeles para estar delante del Señor. Los tiempos y las ocasiones, nosotros no lo sabemos. Y lo dice claramente la palabra y nunca lo vamos a saber. Solamente estamos esperando ese momento. Esa es la escatología, o sea, el centrarnos en el apocalipsis que el Señor quiere que veamos. Es cierto que viene en juicio sobre el mundo. La situación del anticristo todavía no sé. Hay quienes dicen que sí estás, que no está, que ya mero. Pero son tiempos y ocasiones. Es irrelevante. Lo que a nosotros nos centra, nos ocupa y nos importa es este momento, es este evento glorioso cuando Cristo Jesús venga a tomar a su iglesia. Y la pregunta es, ¿Cristo Jesús viene por usted? Si hoy viniera el Señor Jesucristo y enviara, da la orden de enviar a sus ángeles, ¿le tomaría a usted? Cada discípulo de Cristo dice ciertamente que sí, pero porque lo sabe en su corazón, porque ha recibido testimonio por el Espíritu, pero hay de aquellos que dudan. ¿Será que sí?
¿Será que soy? Tome en cuenta. Por eso es que la Biblia nos manda a perseverar. Por eso es que la Biblia nos manda a esforzarnos. No para salvación, la salvación ya la tenemos gratuitamente en Cristo, pero que tengamos una seguridad, tome en cuenta. Por eso le dice el Señor, acuérdate. Y por eso les digo, memoricen las palabras de Cristo. Acordaos de la mujer de Lot. En un instante, en un momento, en un tiempo de duda. Esto no me dio el Señor. Esto no me hizo el Señor. Me siento ofendido por el Señor por aquello. Y tal vez en ese momento sea el momento indicado, especial. Y usted se queda atrás. Los verdaderos creyentes no son creyentes dolidos y heridos por Dios. Los verdaderos creyentes no están en aquella congoja. ¿Será que Dios me oye o será que Dios no me oye? ¿Será que Dios me ama o será que Dios no me ama? Esos no son los verdaderos creyentes. Y ahí es donde entra la parábola de la viuda y el juez. Y ese es el contexto de la parábola. No se trata simplemente de la oración. Y yo lo que quiero es aportar un poco más a nuestro sentido de oración. ¿Cómo estamos orando? Especialmente en estos tiempos donde ya vemos que el mundo nos está cayendo encima. Y eso que los juicios no se están dando todavía. Son principios de dolores, pero todavía no se están dando. Preparémonos, el mundo está terminando. El tiempo está acabando y ya sabemos lo que viene después. Viene el reino glorioso de nuestro Señor. ¿Está preparado usted para ese tiempo? ¿Se está preparando? ¿Está perseverando? Sí, estoy yendo a la iglesia. Mire, ves, usted viene a la iglesia a sentarse a aprender, pero ya después usted tiene que trabajar. Usted tiene que servir. Dios le ha puesto en algún lugar en su cuerpo divino, en su cuerpo universal, que es esta tierra, que está en esta tierra. Y usted es, no sé, maestro, maestra, predicador, predicadora, evangelista, no sé, Dios lo sabe. Y el Espíritu Santo que está dentro de usted lo sabe. Probablemente ya se lo esté diciendo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor, dominio propio. Y eso estudiábamos hoy temprano en la escuela dominical. Y cuando dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, el apóstol le está diciendo, ve y predica aunque te arresten. Y si me sentencian a muerte, que te sentencien a muerte. Ve y predica. Se lo está diciendo a Timoteo. A veces a los hermanitos hay que estarlos amenazando para que lean la Biblia. ¿Saben que ninguno de los apóstoles tuvo la ventaja que ustedes y yo tenemos al tener este libro? Saben muy bien que los profetas del Antiguo Testamento quisieran haber tenido este libro como nosotros lo tenemos. Quisieran, les hubiera encantado tener esa revelación del Hijo de Dios y recibirle. Lo recibieron, pero ya eso es otra cosa. Lo menciona el apóstol Pedro y ahora no lo voy a mencionar. Ahora, ¿cuál es el problema? Pareciera que al final de los tiempos el gran problema es la fe de los creyentes. Incluso menciona el Señor Jesucristo, más adelante lo vamos a ver, habrán algunos que serán engañados o tratará de engañar, menciona incluso, si es posible, a los escogidos. ¿Y por qué serían engañados los escogidos? Porque pierden la fe, porque se apartan de la fe. Así que vamos a ponerle atención a esta parábola, la parábola de la viuda y el juez injusto. La voy a leer y léanla ustedes, por favor, conmigo. Capítulo 18, Lucas 18, es el siguiente pasaje. Versículos del 1 en adelante. Tomen en cuenta que el Señor viene hablando del final de los tiempos, lo que llamamos escatología, el final de los tiempos o el postrer de los tiempos. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre.
Es muy importante las características de ese juez. Ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Era un hombre muy malo. Era un hombre perverso, pero era juez. Hay muchos así, especialmente en nuestros tiempos. Hay muchos así. Versículo 3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. ¿Qué quiere dar a entender el Señor Jesucristo al poner como personaje a una viuda ahí? Probablemente fue un hecho real, no lo sabemos. Y eso es lo que pasa con las parábolas. Tal vez sí fue un hecho real. No quiero decir personaje, como alguien que se inventó el Señor, sino que señala esto en la narración. Viuda, ¿qué quiere decir? Una mujer indefensa, especialmente en aquel tiempo. Especialmente en esos tiempos, una mujer viuda es una mujer indefensa, una mujer que no tiene a nadie que vea por ella, una mujer que no tiene recursos, incluso no tiene quien la defienda. Por eso es que llegaba ella sola. Llegaba ella sola al juez. No tenía para pagarle un abogado. No tenía quien estuviera a su lado. Estaba completamente sola. Venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Hazme justicia de mi adversario. ¿Cuál fue la reacción de ese hombre que no respetaba a ninguna persona y no respetaba a Dios? ¿Podía enviarla a la cárcel? ¿Podía decirle, ya me tienes harto? ¿Podía decirle, estoy cansado de verte constantemente? La reacción es muy interesante, dice el Señor. Y él no quiso por algún tiempo, el juez. No quiso contestarle. La viuda se iba. De ahí regresaba. Hazme justicia de mi adversario. No, no lo voy a hacer. Se iba la viuda. Ahí regresaba otra vez. Lo hizo así por algún tiempo, pero después de esto ya se dio cuenta el juez. No me va a dejar de molestar. Después de esto dijo dentro de sí el juez, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta. O sea, va a seguir, va a acercarse, va a molestar, va a pedir audiencia, va a quitarme el tiempo. Tal vez había que llenar un papel, como son aquí, llenar papeles. De todas maneras le iba a decir que no, pero iba a regresar esta viuda, iba a regresar. Constancia, perseverancia, sin preocuparse de la respuesta. Necesitaba esa respuesta la viuda. Muy importante las actitudes. Me es molesta, dice el juez, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Mejor le voy a hacer justicia. Mejor le voy a cumplir lo que me pide. Entonces viene la enseñanza. Meditemos en la situación. Meditemos en el carácter de la viuda. Meditemos en una viuda pobre, indefensa, que no tomó un no por respuesta. Y es eso lo que llama la atención el Señor. Dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez. Vean la reacción de este hombre injusto. Vean cómo está reaccionando el juez. Y ya solo nos da preguntas retóricas. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Por qué es la enseñanza? ¿Por qué da el Señor esta parábola? Las características del juez. Injusto. Ahora, Dios es juez de todas las cosas porque es el dueño de todas las cosas. Él es el que reina sobre todas las cosas y al final es el que dará el juicio universal a todo y a todos. Él es quien tiene preparado el lago de fuego para el diablo y sus ángeles. Él es el que mandará a sus ángeles a tomar a los impíos, a tomar a los inconversos, a tomar a todos los que se alejaron de Dios, los tomará a sus ángeles y los enviará y los echará al lago de fuego. ¿Por qué es el juez? Porque su palabra es absoluta, porque su decreto es total, porque su trono está sobre toda autoridad, sobre todo poder y sobre todo dominio. De hecho, no existe trono, poder y dominio que no sea impartido
por Dios, porque es el juez justo, es el juez perfecto. Dios es un Dios y un juez de leyes, de decretos, de formas, pero también es un Dios de misericordia, de inmensa misericordia, de inmensa piedad. ¿Por qué entonces el Señor hace esta comparación con este juez injusto y la oración que nosotros hacemos al Padre Celestial? La respuesta debería ser obvia, pero no es obvia para la fe de las personas y no es obvia para la fe de los creyentes, especialmente en nuestro tiempo actual. Porque para muchos creyentes creen que Dios es como ese juez injusto. Para muchos creyentes, Dios es el juez que le dice, vete. No, no te voy a contestar. Y esa es la fe de muchos creyentes. No lo dicen, por supuesto. No lo dicen, no lo van a decir nunca. Pero esa es la fe que tienen. Por supuesto, como no tienen fe, entonces tampoco son como la viuda. Voy a regresar, voy a regresar. A la primera no, entonces Dios es malo, Dios no me quiere contestar, Dios está muy ocupado. Pero el Señor por eso llama la atención. Por eso nos llama la atención. ¿Acaso creen que el Padre Celestial, que el Dios eterno, el Dios de todas las cosas, es como este juez? Es más que obvia la respuesta. Él no es así. Y nosotros somos, vean la palabra que aparece en ese versículo, el versículo 7, sus escogidos. No somos una viuda, o por así decirlo en la figura, no somos como una viuda, no somos como echados al olvido, no somos despreciados por todas las demás personas. Aunque el mundo nos desprecia, no somos despreciados, no estamos abandonados. Dios es nuestro defensor. Dios es el que está con nosotros. Y Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, con un propósito, con un fin. Si Dios no le contesta es porque en su plan Él sabe por qué. Él sabe lo que usted necesita. De hecho, Dios, lo más seguro, le ha hablado qué es lo que tiene que hacer y usted no ha querido ir. Dios le ha dicho, ve por aquí y usted no lo ha querido hacer. Es como aquella forma fantasiosa de ver a Dios. Dios te pido esto y Dios hace su conjuro. Saca su varita mágica. Ya, hazlo. ¿No tengo yo que hacer algo? Señor, dame un buen hogar. Señor, que mi hogar tenga armonía. Vaya, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Qué tiene que poner usted? Dios se lo está indicando, ¿lo está haciendo? Es que no me lo está diciendo, es porque no está leyendo su palabra. Está fácil. Cuando usted haga, cuando usted busque, cuando usted pida, cuando usted persevere, entonces Dios hará la obra que a Él le corresponde. Él dará la bendición, Él dará el decreto. Él está sentado en su trono y Él, y esto es muy escatológico, o sea, muy apocalíptico, muy de literatura apocalíptica. Dice Dios cede el juicio a los justos, a los santos. Dios está sentado en su trono y cede el juicio al justo. ¿Qué es Dios para usted? ¿Cómo es Dios para usted? Y fíjese, ¿cómo ora usted con Dios? Desde el principio. Te pido esto, Señor, y desde el principio, pero ya sé que no me lo vas a dar. Ya sé que no lo vas a hacer. Mejor tengo que tomar otro camino, así como hizo Abraham. Abraham con Sara. Aquí está Agar, tómala y entonces así ya vas a tener tu hijo, y ya, y entonces que el Señor, mire qué hace, tratando de arreglarle.
el modo a Dios, tratando de arreglarle el llamado a Dios. Y a veces somos así. Cuando tenemos en nuestras manos la mejor respuesta, la mejor guía, la mejor dirección. Usted quiere ser un mejor padre, una mejor madre, ahí está en la palabra de Dios. Usted quiere que sean mejores sus hijos, ahí está en la palabra de Dios. ¿Cómo hacerlo? No necesita ir a psicólogos, a grupos, ni siquiera libros de autoayuda. Y algunos libros cristianos no son muy cristianos, de hecho. Mejor céntrese en la Biblia. Mejor tome la Biblia y mire cómo está orando. Les decía, el gran problema de los fundamentalistas es que son demasiado escépticos, han dejado de creer en Dios. Le pido al Señor, pero sabes, ¿de verdad cree que está hablando con ese juez justo, glorioso, que me ha escogido, que me ha llamado, que me protege, que me cuida? Es por eso que el Señor hace preguntas retóricas. En la mente de las personas tienen que analizar muy fácil. Dios no es como este juez, entonces ¿por qué yo trato a Dios de esa manera? ¿Por qué cuando Dios me dice no, simplemente me doy la vuelta y ya no le pido más? ¿O sabe por qué no le pide diferente? Empieza a buscar. ¿Cree que el Señor no puede dirigir sus peticiones? ¿Cree que el Señor no puede dirigir su vida? ¿Cree que usted puede dirigir su vida mejor de lo que Dios la puede dirigir? Si se da cuenta que el Señor quiere guiar su vida, que quiere Él que usted le dé el control, y muchas veces por eso es que no contesta nuestras oraciones. El control de mi vida yo lo tengo. Yo decido lo que yo quiero hacer, pero Dios no me preocupa. Dios es Santa Claus. Dios me da regalos cuando yo le pido. Y cuando yo no le pido, que no me pida nada. Muchos son así. No hay que honrar a Dios. No hay que sembrar. No hay que pedir. La falta de fe. Y esto se está haciendo cada vez más grave. Esto se está haciendo cada vez más terrible. Y se irá descomponiendo más. Prueba de esto es el último versículo que acabamos de leer, o mejor dicho, que vamos a leer ahora, que lo leímos en el servicio, es el versículo 8 del capítulo 18. Pues el Señor nos regresa al tema escatológico, al tema apocalíptico. Versículo 8 dice, os digo que pronto les hará justicia. Dios pronto hace justicia. Memorícense las palabras del Señor. Pero cuando venga el Hijo de Dios, esto es en su venida, en su regreso, cuando venga a establecer su reino, dice una pregunta muy interesante. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Será que cuando venga el Señor Jesucristo hallará fe en la tierra? ¿Será que cuando venga el Señor Jesucristo encontrará hombres y mujeres como Noé, que están preparando ese escape, que están obedeciendo al mandato de Dios, que son pregoneros de justicia? ¿Será que Dios encontrará eso? ¿Será que Dios encontrará a hombres como Lot, que aunque están en medio de la ciudad terrible, que están en medio del pecado y oyendo el pecado terrible, ellos están pregonando, publicando y clamándole a Dios por justicia? ¿O ya no habrá más eso? Vean el centro. Y eso es lo que quiero que tomen en cuenta con respecto a la oración. La oración es un centro, es nuestro centro. Cuando nos sentimos decepcionados y defraudados en la oración, ya casi que todo lo demás no importa. Cuando le pedimos esto a Dios y esto es lo que quiero y esto es lo que me tienes que dar y no me lo das, ya todo lo demás no importa. Dejo de venir a la iglesia, dejo de servir al Señor, no digamos ofrendas y todo lo demás. Quedé decepcionado. Pero el Señor está probando los corazones. El Señor está probando la fidelidad y la fe de cada uno. ¿Cuántas veces le ha contestado el Señor? ¿Cuántas veces el Señor le ha dicho, aquí estoy?
¿Cuántas veces el Señor le ha ayudado? ¿Y cómo está su fe? ¿Sigo pensando que Dios me trata mal? Es que yo no soy como Noé. Es que yo no soy como Lot. No tiene por qué serlo. Usted es usted. Y usted es un escogido, una escogida de Dios de una forma muy especial, desde antes de la fundación del mundo. Tome en cuenta que sus padres quisieron tenerle un día, hace algunos años. Dios, desde el principio de la humanidad, desde el principio de la tierra, Dios ya quiso tenerle a usted y ya le llamó por nombre y le escogió. Le escogió para servirle, le escogió para amarle, le escogió para buscarle. ¿Le está buscando? ¿Le está obedeciendo? ¿Es discípulo, discípula de nuestro Señor Jesucristo? Ahí está el problema. Ahí está el problema. Porque no importa lo que pase en este mundo, mi fe no puede menguar. Cuidadito, si mi fe mengua. Porque entonces pasaría como la mujer de Lot. Por eso está ese llamado, esa advertencia. Cuidado, vean a la mujer de Lot. Ella falló, ella vio a los ángeles, ella vio cómo los ángeles volvieron ciegos a las personas ahí. Pero es que en su corazón no entraba la fe. Y en este tiempo final es cuando más se necesita la fe. Y no la fe de uno super ungido, no la fe de dos super profetas, sino la fe verdadera, genuina del cuerpo de Cristo, que saben que Dios está de su lado sin importar qué. Y que no, lo importante no es lo que Dios me da, esas son bendiciones de Dios. Y Dios constantemente me da y sus misericordias son cada mañana, nuevas cada mañana. Lo que importa es mi relación con Él y mi fe, mi entrega a Él, si de verdad lo estoy esperando. Pareciera que hay muchos así, por supuesto, cuando escuchan la palabra, les duele, les arde. Mire, cambie. Y en la Biblia está esta palabra, percíbase, esté preparado, esté preparado. Su fe está ya preparada para encontrarse ahorita con Cristo, si fuera el momento, si fuera ese llamado, o vería hacia atrás, como hizo la mujer de Lot, o añoraría tanto las cosas de este mundo. Si sabe que esa es una de las razones por las cuales el Señor permite el sufrimiento, precisamente para que aprendamos a dejar las cosas de este mundo y aprendamos a abrazarnos de las cosas que son eternas y espirituales y genuinas. Las cosas que se ven, dice la Biblia, son, ¿se acuerdan alguien? Temporales. Las cosas que se ven son temporales. Escribe el apóstol Pablo, pero las que no se ven son eternas. Es por eso que a veces nos pasan cosas, es por eso que a veces la respuesta es no. Es por eso que a veces tenemos enfermedad, para que aprendamos que las cosas que se ven son temporales. Esto que estamos pasando y sufriendo es temporal. Pero este sufrimiento temporal, y eso lo escribe el apóstol a los tesalonicenses, este sufrimiento temporal, esta persecución que ellos estaban sufriendo, les hará ser dignos de estar entre nosotros, allá en lo eterno, en ese lugar glorioso, donde está el juez justo. O como dice en otra ocasión el apóstol, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Sobre qué? Sobre nuestra fe, principalmente sobre nuestra fe. La fe es probada, escribe el apóstol Pedro. Nuestra fe está siendo probada y que elige la gran mayoría de cristianos, así como fue en la pandemia, la gran mayoría de cristianos, me alejo de la iglesia. Dios no existe. Personas que llevaban décadas en la iglesia, Dios no existe, de pronto Dios no existe,
todo esto del evangelio es una tontería y así diferentes cosas dicen, por supuesto, insultos a Dios. ¿Por qué? Porque vino la pandemia, así cosas peores vendrán. Cosas más difíciles, cosas más terribles van a venir. Eso fue apenas un precalentamiento, si quieren verlo así. ¿Nos estamos preparando? ¿Cómo es nuestro cristianismo? ¿Y cómo es nuestra fe? Usted tiene peticiones delante del Señor, excelente, sígalas pidiendo. Y como esta viuda, siga perseverando. Usted no sabe por qué Dios le dice que no. Usted no sabe cuáles son las razones de Dios. Pero usted siga perseverando y Dios le guiará y le mostrará la respuesta. Pero ¿qué es lo que Dios quiere cambiar en su vida? ¿Cuál es el sentido que Dios quiere que usted sienta en su corazón? ¿Se da cuenta lo importante de pedir a Dios? No puede existir un cristiano que no le pida a Dios. ¿Por qué? Porque entonces no va a haber una relación con Dios. Pero si usted le pide a Dios, entonces Dios le va a responder. Entonces usted sabrá con toda seguridad que Dios le está escuchando y que Dios está respondiéndole. Ahora, ¿qué tendría que hacer para que Dios dé más respuestas? ¿Qué es lo que Dios está buscando de usted? ¿En qué quiere Dios que usted mejore? ¿Qué quiere Dios que usted cambie? ¿Su concepto? ¿Su sentir? Dios le ha contestado hoy, pero su concepto no cambia. Su fe, quiero decir, no cambia, no crece. Dios me dio estas cosas hoy, pero es que no me dio aquello grande. ¿Y usted qué sabe si Dios le está guiando hacia eso grande? Hacia ese cambio, hacia esa transformación, hacia eso que le está pidiendo sobre su familia. Le está pidiendo a Dios por su familia. Si usted le está pidiendo a Dios por su familia, ¿está dispuesto, dispuesta incluso a recibir una enfermedad? Le pregunto esto porque muchas veces esa es causa de un gran testimonio. Pasó con un hermano que ha venido acá de tanto en tanto, ahora está en los Estados Unidos, a causa que le dio COVID y casi se moría, creo que como 20 veces. Le hicieron operaciones, le hicieron diferentes cosas. A causa de eso, toda la familia se unificó. Toda la familia se unió a orar. Toda la familia empezaron a hablarse y a reunirse. A veces las respuestas de Dios son así. No sabemos cuántos se han convertido, no sabemos cuántos reconciliaron, pero estoy seguro que el Señor tomó fruto de eso. A veces el camino de Dios es así, es más difícil de lo que tenemos ahorita, pero lo importante es la fe. Hermanos, no nos queda de otra. Se los digo de una vez. Empiecen a perseverar. Si no lo están haciendo ya, empiecen a perseverar. La vida cristiana no es solo sentarse. No se preocupe, tampoco es nosotros le vamos a decir qué tiene que hacer. No, es el Espíritu Santo en usted. El Espíritu Santo en su vida le tiene que decir qué es lo que tiene que cambiar, qué tiene que mejorar. Pero depende de usted el obedecer. Depende de usted el entregarle más su vida al Señor. Y le digo, no hay salida. ¿Por qué? Porque el mundo se está acabando, cada vez el pecado es peor. Tener hijos es difícil. ¿Por qué? Porque ya está el proceso gay, el proceso trans, ya están metiéndose en las escuelas, ya viene la eutanasia también, así como en lugares como Chile. Miren las inundaciones que tienen, miren los graves problemas que tienen y no logran entender. Ellos quieren poner la eutanasia. Para quienes no saben, la eutanasia es la muerte misericordiosa. Algo así, como dicen, yo no lo digo, no me gusta esa palabra, ese calificativo, pero como dicen muchos, el viejo y la vieja, pobrecitos, están sufriendo mucho. Entonces hay que matarlos.
O pobrecito el enfermito. Está sufriendo mucho dolor el enfermo. Entonces, mejor seamos misericordiosos y de buen corazón y mejor ya saquémoslo de la vida, del aire, del mundo. Por supuesto, el del aborto ya era de ganancia, o sea, la eutanasia que quieren poner en Chile, eso empezó desde ahora, pero la eutanasia ya está en forma. El mundo está cada vez peor. Obviamente con esto no quiero decir en ninguna forma no tengan hijos, no tengan familia, el Señor les puede proteger, el Señor les puede cuidar, pero por favor tomen en cuenta los ejemplos. Para poder atravesar una generación así como la del diluvio y permanecer fieles a Dios, hay que ser como Noé. Para atravesar y vivir cerca de una generación así como Sodoma y Gomorra, hay que ser como Lot, hay que luchar en oración, hay que clamar al Señor. Y cuando el Señor nos habla, obedecer siempre, no como la esposa de Lot. Va a llegar un momento, y este es el tiempo glorioso, cuando el Señor dará la orden y sus ángeles nos tomarán. Hay que estar listos para ese momento, no como la mujer de Lot. Hay que estar listos, hay que estar preparados, perdón, preparados. ¿Y sabe qué? A veces el Señor permite esos males, a veces el Señor permite esos dolores, a veces el Señor dice no, para prepararnos un poco más para ese tiempo glorioso, para ese tiempo dichoso y que nosotros podamos recibir al Señor Jesucristo en las nubes, recibir esa resurrección maravillosa, gloriosa, prometida, ya ganada por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no nos estamos ganando la resurrección. Cristo ya la ganó por nosotros. Lo que quiere Cristo es que estemos preparados. Perdón. Lo que quiere nuestro Señor Jesucristo es que estemos preparados. Y esa es la escatología de nuestro Señor. Y es lo que seguiremos viendo. Por favor, memoricen, piensen lo que dice el Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga.